Muy buenas a todos, sean bienvenidos a este nuevo y cuarto episodio de esto que es Cuatro de Copas. El día de hoy me encuentro en las Plazas de las Malvinas, acá en la ciudad de La Plata, a punto de conversar con Germán Bonani, veterano de la Guerra de Malvinas y secretario del Centro de Excombatientes aquí también en la ciudad de La Plata. Sin nada más que añadir, acompáñenme. Bien, como verán, ya me encuentro acá con Germán Bonani, secretario del Centro de Excombatientes Islas Malvinas, acá en la ciudad de La Plata. Germán, un gusto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nada, Germán, primero que nada quería agradecerte por recibirnos a los dos acá. Sé que son fechas muy movilizadoras las que se vienen para todo el país, sobre todo para ustedes, y bueno, que me hayas dado un poco de tu tiempo para mí es un honor, así que desde ya muchas gracias. Bueno, lo primero que te quería preguntar para comenzar nuestra charla es que nos expliques a mí y a los que están del otro lado de la pantalla qué es el CECIN, cuál es su función y cuál es tu rol dentro del organismo. Los centros de combatientes pasaron a formarse luego de terminada la guerra. Este centro particularmente, compañeros que han fundado el CECIN, ya dentro de los últimos días de la guerra, ya empezamos a vislumbrar lo que iba a ser nuestra vida después. Y en momentos decíamos, bueno, va a terminar la guerra, en algún momento vamos a ser excombatientes, tendríamos que juntarnos y para poder hacer cosas referentes a lo que habíamos vivido en Malvinas. La función principal de los centros de combatientes, primero que todo, es recordar a los compañeros que ya no están. Fundamentalmente eso. Nunca perder el norte sobre que nosotros estamos acá, porque muchos compañeros han dejado la vida allá. Esa bala que a lo mejor venía para nosotros, le fue a parar a otro y bueno, y gracias a esos muchachos, muchos de nosotros hoy estamos acá. Y principalmente, además de lograr conseguir cuestiones gremiales como pensiones, como una buena obra de salud, como el centro tiene fundamentalmente una cuestión de solidaridad y contención. ¿Por qué contención? Porque fue tan traumático lo que nosotros pasamos en la guerra que poder soportar todo lo que vivimos en un estado de soledad, en lugares donde nadie entiende qué es lo que uno está viviendo, es mucho más difícil. Consecuencia, bueno, 632 compañeros han muerto en la guerra de Malvinas. Más de 800 han decidido suicidarse por no poder soportar el dolor de lo que esa guerra produjo ya en el continente, por la decidida del gobierno de ocultarnos, por no tener una obra social acorde a lo que nosotros necesitamos y sobre todo a la soledad. Nosotros todo nos costó el doble, conseguir un trabajo, poder reinsertarse otra vez a la vida que cada uno de nosotros llevaba. Y los centros de excombatientes hacen como de nexo entre todos nosotros. ¿Qué pasa? Cuando uno se siente mal y tiene otro al lado que pasó lo mismo que pasaste vos, que entiende que eso mismo, que no sos único, que lo mismo que pasó él lo pasaste vos, no te hace sentir tan solo. Y ese no hacerte sentir tan solo te ayuda a sobrellevar toda esta problemática de Malvinas, ¿sí? Ese estrés postraumático que muchas veces es mortal. Bueno, de todos los compañeros que han venido, no te digo todos los martes que nos juntamos, pero algún martes o no, apoyarse en los compañeros del centro, hemos logrado que ninguno de ellos haya decidido quitarse la vida en pos de no poder soportar el dolor de la guerra, ¿no? Fundamentalmente ese es el fin de los centros de combatientes. Claro. Fundamentalmente el acompañamiento, digamos. Sí. Germán, acercándonos un poco más a lo que fue el conflicto, no en un sentido belicista, sino en tu experiencia personal, en relación a lo que fue previo a la guerra, el servicio militar. ¿Cómo viviste esa experiencia? No sé cómo te podría explicar. Es algo que ya estaba como institucionalizado. Ustedes, gracias a Dios, ya esto no lo ven, espero que no lo vuelvan a ver porque la ley está suspendida, no está derogada, o sea que en cualquier momento puede venir alguien y decir vuelve el servicio militar y todos los varones de 18 años van a tener que darle un año de su vida
al ejército y volver a formar parte de la colimba. Claro. ¿Sí? Corre, limpia y barre. Básicamente era lo que se hacía en el servicio militar. Una instrucción militar muy suave. ¿Por qué? Porque el enemigo no estaba afuera, sino en esa época de ese gobierno, de la dictadura militar, el enemigo estaba adentro. Entonces, todo se hacía en base a un enemigo interno. Cuando de repente tuviste que actuar sobre un enemigo externo, bueno, muchas de todas esas cosas no servían para nada. La verdad que nosotros estábamos bastante alineaditos, porque uno sabía lo que pasaba cuando se oponía a las cosas. Entonces, no había mucha gente que dijera, no, yo no me escapo, no quiero hacer el servicio militar. Si te tocaba, te tocaba. Todos sabíamos que era un año perdido, pero bueno, había que hacerlo. Era un año que sabías que no ibas a poder trabajar, no ibas a poder estudiar, tu vida cambiaba radicalmente, porque de ver a tu novia, a tu vieja, a tu perro todos los días, pasabas a verlo, con suerte, 1 o 2 días a la semana. Bueno, era así y había que aceptarlo, ¿no? Bien, ya digamos, adentrándonos un poco más en lo que fue el conflicto, ¿recordás cómo fue tu llegada a las islas como soldado y cuál fue tu misión militar allá? Bueno, si hay algo que caracteriza al ejército o a los militares en sí es el ocultamiento, ¿no? Nosotros no sabíamos a dónde íbamos, veíamos un movimiento extraño, sabíamos lo que había pasado el 2 de abril y 10 días después nos dieron una ropa distinta, con unas camperas, unas antiparras. Suponíamos que algún movimiento distinto a lo que estábamos haciendo iba a pasar, pero uno pensaba que un regimiento de La Plata con un clima templado ir a Malvinas parecía una locura. Entonces lo que se nos ocurría pensar era, bueno, nosotros iremos a cubrir los regimientos del sur, de Río Gallego, de Cobunco, de Tierra del Fuego, y los soldados que estaban ahí, acostumbrados al frío, iban a pasar a Malvinas. En realidad nos enteramos que bajábamos en Malvinas cuando por la ventanilla del avión empezamos a ver la silueta de las islas. ¿Qué sentimos cuando llegamos? 19 años, con un ímpetu que uno en esa época de la vida piensa que uno es inmortal, ¿no? Que nada le va a pasar. Si tenés una moto vas a 200 kilómetros por hora, total, ¿qué es lo que me va a pasar? Te subís a lugares en los que son muy riesgosos, pero sí, ¿qué me va a pasar? Esa sensación de superhéroe la tenemos todos a esa edad. Entre los 17 y los 20 años tenemos todos esa idea. Y de repente bajamos en un lugar donde no hablan el mismo idioma, la gente que estaba ahí te veía y se escondía, cerraban las ventanas, y vos tenías un fusil, un casco, municiones, pistola, granada, te sentías súper poderoso, porque lo tomabas como una aventura. Nadie de los que fuimos a Malvinas, inclusive los mismos militares, sabían qué era lo que se vivía en una guerra. Pero hasta ese momento, hasta que logramos darnos cuenta que era una guerra, yo lo tomaba como una aventura. Tengo entendido por otras entrevistas tuyas que vi que vos eras parte, corregime si me equivoco, del Regimiento 7, Compañía C, y que te destinaron a los alrededores de Puerto Argentino, digamos, ¿no? Aproximadamente. Las 3 compañías del Regimiento 7, la A, la B y la C, estaban en un cordón de alrededor de 8 kilómetros de lo que es Puerto Argentino. Claro. Las compañías de servicio sí estaban en Puerto Argentino. La compañía A era el primer cordón, más cerca de lo que es la ciudad. Después estaba la compañía C, que cubría todo un abanico entre el Monte London y la compañía A. Del London
calculó que unos 1500 metros más o menos. Y la compañía B toda arriba del London. El combate fue London y la bajada de la bajada del London una vez que lo toman. Esos 8 kilómetros había que hacerlo de vuelta, ¿no? Sí, sí. Bien, y digamos, una vez finalizado el conflicto, me gustaría si nos pudieras contar en relación a esto que mencionabas al principio, ¿no? La dejadez del Estado argentino y de la sociedad. Muchas veces, yo en otras ocasiones de mi vida hablé con excombatientes y todos coinciden en lo mismo, que hubo una desmalvinización de la sociedad argentina porque el pueblo pasó de apoyar a Galtieri con el famoso discurso en Plaza de Mayo declarándole la guerra a Gran Bretaña a, digamos, olvidar a los excombatientes que volvían de las islas, y también la dejadez del Estado argentino hacia los conscriptos, no hacia los militares. ¿Vos creés que a día de hoy, me gustaría que nos contaras un poco cómo viviste eso y si creés que a día de hoy sigue habiendo una desmalvinización de la Argentina? Por ahí habría que separarlo en dos partes eso, ¿no? O sea, la dejadez del gobierno por no promover la apertura de lo que fue Malvinas, ¿sí? Sino el ocultamiento. Pero a la vez ese no hablar de lo que había pasado en Malvinas. Vos sabés que cuando nosotros volvimos, que nos dejaron casi 2 días en Campo de Mayo, tuvimos que firmar una declaración jurada en la cual a mí me impedía hablar de todo lo que había pasado en Malvinas, ¿sí? Yo tenía prohibido hablar de lo que había pasado en Malvinas. Y digo, ¿por qué yo no puedo hablar de parte de lo que me pasó en mi vida, ¿no? Y ahí podemos entender el ocultamiento. ¿Por qué se ocultó Malvinas? Hay un montón de causas por las cuales Malvinas se oculta. Y ninguna es del gobierno, ¿sí? Todas esas causas son de los militares. ¿Y por qué? Porque hicieron todo lo que podían hacer mal, lo hicieron mal. Y lo que podían hacer bien, lo chocaron. Tuvimos hasta 35 años después compañeros que no tenían identidad en el cementerio Darwin, sí. En N. ¿Por qué? Porque fuimos todos un chapita identificatoria. Cuando volvimos nosotros acá a La Plata, el día del regreso, yo tuve suerte de que mi hermano me había regalado 2 cospeles de teléfono, que en ese momento no había celulares, obviamente, había unas cosas naranjas en la calle que uno ponía un cospel, te permitía hablar 3 minutos marcando los números de los teléfonos fijos, los que había en cada casa. Y bueno, pude avisar a mi familia que llegaba bien, pero cuando llegamos había mucha gente que había ido a buscar a los soldados del Regimiento 7, que sabían que llegaban, pero muchos de ellos no volvían. Claro. Bueno, nadie de esos militares fue capaz de ir y golpearle la puerta de la casa a los padres o al hermano o lo que sea, y decirle, mire, su hijo murió en combate defendiendo el honor de la patria, la soberanía, tome, vamos a yanquilizarlo, una bandera, una medalla y no sé. Sentido pésame, algo. Sí, bueno, sí. Y a partir de ahora vamos a ver cómo podemos mitigar su dolor. No lo hicieron, todos los caídos de Malvinas, todos, se enteraron los padres cómo murieron por los mismos compañeros. Y ahí empezás a entender por qué había que ocultar Malvinas, porque había un montón de cosas oscuras que no hicieron. Para darte un ejemplo, figuran acá en La Plata, si estuviste en la Plaza de las Malvinas, sí, bueno, en las lingas que sostiene la memoria y la justicia de la soberanía vas a encontrar 36 nombres de los 36 compañeros del Regimiento 7 que fueron los caídos, ¿no? Entre ellos vas a encontrar 4, Boscovic, Celarrayán, Hornos, se me escapa el último, son 4 soldados que 4 días antes del final de la guerra, por hambre, deciden cruzar un río que dividía parte de la isla a una casa de un habitante que había en la isla para buscar comida. ¿Qué hicieron estos pibes? Bueno,
el honor que tuvieron ellos y el pensar en el compañero, encontraron un bote y dijeron, llevamos el bote porque si lo llevamos podemos cargar más cosas para poder compartirlo con los compañeros, no solamente para nosotros. Y cruzaron con ese bote. Entraron a la casa, juntaron un montón de provisiones que la casa estaba vacía, ¿no? Juntaron un montón de provisiones para compartir con los compañeros. Las subieron arriba del bote, la marea había crecido y ese bote se lo llevó 100 metros más arriba. Con tanta mala suerte que en esa zona había minas. Cuando apoyan el bote para bajar, una mina explota y esos 4 compañeros mueren. Esos 4 compañeros figuran como caídos en la Guerra de Malvinas. Y no es cierto, ¿sí? Esos 4 compañeros, si nosotros no hubiéramos pasado hambre, no hubieran muerto, porque hubieran estado en el lugar donde les correspondía estar. Bueno, el muerto por hambre no es muerto caído en combate. ¿Y quién tiene la culpa de que nosotros hayamos pasado hambre y que esos 4 compañeros hayan ido a hacer lo que hicieron hacer? Bueno, los que tenían que manejar la guerra, nuestros propios jefes, nuestros propios militares. Claro. Esos mismos militares que te torturaban, te taqueaban cuando no hacías algo que ellos quisieran que vos hicieras, ¿no? Y por ahí a vos te puede sonar raro, pero que tus mismos militares te castigaban. Sí. ¿Y por qué? Porque esos mismos militares eran los que estaban acostumbrados. Esos militares de ahí son los que torturaban, desaparecían personas, robaban bebés, mataban familias enteras durante la dictadura militar. Con esos mismos militares fuimos a Malvinas. Bueno, de hecho, justamente, Germán, una de las preguntas que tenía pensado hacerte, y bueno, ya que abriste el tema, vos tenés otras entrevistas muy interesantes en las que mencionás 2 frases que me parecen muy buenas para traer, como para que vos las explayes, y que tiene que ver con esto que decís, ¿no? Los momentos oscuros de Malvinas. Vos mencionaste en unas entrevistas, ahora se me fue el nombre de los 2 medios, pero habías mencionado que no todos los que fueron a Malvinas son héroes, y además que la guerra de Malvinas, aunque parezca quizás para vos una obviedad, pero mucha gente no lo vive de esa manera, la guerra de Malvinas también es otro capítulo de la dictadura militar. Sí. Yo tengo la suerte de formar parte de un colectivo Quilmes Memoria, en el cual en un excentro clandestino de detención se hacen visitas, los pibes de los colegios hacen visitas guiadas para conocer lo que fue la oscuridad de la dictadura vivida desde el 76 hasta el 82. Y yo cuento un poco la historia de Malvinas, uniéndola con lo que fue la dictadura. Indudablemente, Malvinas fue el último manotazo de ahogado de Galtieri para tratar de perpetuarse en el poder. Para el que tenga interés, es muy fácil, hay documentales, hay uno muy clarito que se llama Las 2 plazas, ¿no? Es una plaza de la del 30 de marzo, en la cual propulsada por los gremialistas de ese momento, toda la gente fue a pedirle a Galtieri que se vaya del poder, dé lugar a un gobierno democrático, y que no queríamos más militares en el gobierno. 10 días después, esa misma plaza, con la toma de Malvinas, da un vuelco tremendo, justamente que era lo que querían hacer, cambiar la mentalidad de la gente, de lo que se estaba haciendo a lo que se hizo. Y se ven cosas, y hay reportajes, y dice, para esto queremos los militares, para esto los llamamos, recuperar las Malvinas, que hace más de 150 años que no las tenemos. Ese golpe de efecto lograron darlo. Si Malvinas hubiera salido bien, hubiéramos tenido un gobierno militar por muchos años más. ¿Y cómo era el principio? Que no me acuerdo. No, creo que ya me respondiste lo de que Malvinas fue otro episodio de la dictadura, pero ¿crees que esto que vos habías dicho de que no todos fueron héroes? Hablar de héroes por haber solamente participado, yo creo que es restarle valor a los héroes realmente.
Hay una nota en el cohete a la luna que habla de que el haber participado no te hace héroe. Y a veces tomamos la palabra héroes por haber sido parte de un hecho, sin, sin entrar en una controversia de, por ejemplo, el Lara San Juan, ¿no? Que esos pobres muchachos, por la desidia del Estado, murieron y fueron encontrados por la misma desidia muchísimo tiempo más del que se podía haber acordado. Hoy lo conocemos como los 44 héroes del Lara San Juan. Y la verdad que son víctimas. Son víctimas de una desidia de un gobierno, son víctimas de la dejadez que tiene el Estado argentino para un montón de cosas. El haber participado no te hace héroe. Que a todos nos duelen los 44 marinos, por supuesto. No va en detrimento a eso, ¿sí? Es más, hemos participado de las marchas apoyando a los compañeros, han venido acá, los hemos recibido para darles nuestro apoyo, pero para entender un poco que héroe no es haber solamente estado en un lugar. Calculá que hay torturadores que han actuado en Malvinas, que han estado en Malvinas, y eso no los convierte en héroes, siguen siendo torturadores y gente que debería estar presa, ¿no? Y sin embargo hoy está catalogada como héroe, ¿no? Bien. Bueno, Germán, ya digamos saliendo de lo que fue el conflicto y remontándonos un poco más a la actualidad, tengo entendido que volviste 2 veces a las Islas Malvinas como civil luego de la guerra. Quería que nos cuentes un poco cómo viste esa experiencia, ese regreso y cómo fue el trato con la población local. Sí, volví 2 veces, una en el 2007 con compañeros que estuvieron conmigo durante todo el conflicto. Era un viaje con muchísima incertidumbre, no sabías qué era lo que te volvías a encontrar, si te ibas a acordar de todo lo que había pasado ahí, los lugares, las cosas, si ese pozo donde nosotros tuvimos más de 2 meses todavía estaría ahí, ¿no? Y el miedo a qué vas a encontrar. Cuando llegamos a la isla y empezamos a caminar de la ciudad hacia Puerto Argentino, de Puerto Argentino hacia la zona de combate, y subimos lo que es el Modibruc, y uno va subiendo, y cuando sube al Modibruc ve el London y el lugar donde está, y es como que nunca te hubieras ido de ahí, ¿sí? Te acordabas absolutamente todo, hasta cómo llegar, cómo era el camino más corto para llegar, y los lugares del regreso, absolutamente todo. Para mí fue un viaje que me llenó de vida. Me llenó de vida porque volví a ver con otros ojos, con otra ropa, con otra alimentación, dónde estuve y recordar, sentarme en mi pozo y levantar la cabeza y ver todo lo que vi ahí durante 2 meses, y volver con compañeros es mucho más. Sí, claro. Y algo, si había algo que me faltaba para cumplir otra vez el viaje, era volver con mi familia, que es la que me escuchó durante 40 años hablar siempre de lo mismo. Y de repente poder decirle a mi hijo, bueno, ves acá dormíamos, acá comíamos, acá estaba la cocina, esto era lo que yo veía todo el día, cuando vinieron los ingleses yo venía por acá, ves, esto es un agujero de bomba. Y verlos tratar de entender todo lo que yo había contado durante años, para mí fue el cierre perfecto de mi historia de Malvinas. Claro. Y en relación con el trato de los kelpers hacia tu persona, ¿te reconocieron o fue con indiferencia? Los kelpers
te abren las puertas por una cuestión económica, porque vos les comés, les usás el hospedaje, les usás los autos, le pagás el taxi, los fletes, absolutamente todo. Si te pueden incomodar, te lo hacen incomodar. De hecho, cuando saben que llega un contingente de soldados argentinos, sacan todas las banderas británicas y las ponen en las puertas de las casas. Sí, obviamente te hacen sentir incómodo. Nosotros tuvimos un encuentro una vez que volvíamos de cenar, a donde estábamos parando en el hotel, un cruce con 6-7 kelpers en los cuales tuvimos que corrernos porque íbamos a terminar mal, claro, ¿no? Pero bueno, es muy difícil explicarle tema de soberanía a alguien que no quiere entender. Desde ya. Bueno, quizás para descomprimir un poquito y aprovechando que veo tu funda del celular de estudiantes, quería preguntarte qué significó para vos el reconocimiento de Estudiantes de La Plata hacia vos y hacia otros veteranos de Malvinas como hinchas de estudiantes veterano como excombatiente y bueno, como hincha de estudiantes. Bueno, mi hermano me mandaba todos los recortes de diario. Se daba la casualidad de que dormíamos 4 en el pozo, los 4 éramos hinchas de estudiantes, claro, ¿no? Y mi hermano me mandaba los recortes de los diarios. En esa época estábamos por salir campeón. Igual nos esperaron que llegaran para ganar los 2 campeonatos seguidos, del 82 y del 83. Y me había mandado, me acuerdo, una foto, creo que era del diario El Día, y dormíamos en un pozo y lo que usábamos de techo era una lona de carpa, ¿no? Que se congelaba y quedaba dura. Entonces pegábamos la foto del club, y era lo que veíamos cada vez que nos despertábamos, nos acostábamos, la foto del equipo. Y nos ayudó a unirnos, esa gana de volver y de verlo. Vamos a salir campeones y nosotros vamos a estar acá. Nos ayudó mucho. Cuando volvimos, logramos hacer con Sebastián Verón, ¿no? Sí. Que tiene una postura muy acorde a lo que es nuestra forma de ver la guerra. Firmamos convenios en los cuales participamos de todas las charlas del Club de Estudiantes, formábamos parte con el CECIM. Y terminaron reconociéndonos como socios honorarios, dándonos ese estatus a lo mejor distinto, que uno, bueno, obviamente acepta con muchas ganas porque es el club, claro, es el club que uno quiere. Y bueno, ahora casi todos los 2 de abril nos dan la posibilidad de entrar a la cancha, de estar con los jugadores, de dar una vuelta, nos permiten formar parte de la historia del club, además de dar nuestras charlas como siempre, ¿no? Claro. Bueno, muy bello gesto por parte de estudiantes. Bueno, retomando un poco lo que veníamos conversando sobre Malvinas, nada, en relación a, bueno, es de conocimiento público que el gobierno de Gran Bretaña avanzó 166.000 kilómetros cuadrados sobre el mar argentino desde las Islas Malvinas, y que se está por concretar un proyecto de construcción en lo que es Puerto Argentino, Puerto Stanley para ellos. Te quería preguntar desde tu visión y desde la visión del CECIN que sostienen sobre la soberanía más allá del conflicto bélico, ¿qué medidas debería tomar el actual gobierno como para enfrentar esta problemática? Bueno, nosotros mandamos una carta de documento intimándola a la canciller Mondino a que intente ver Malvinas como parte de la República Argentina y que el hecho de que hagan maniobras militares en las islas no está bien, que empiece la explotación petrolera en nuestro territorio por parte de los británicos no está bien, que siga la depredación de la pesca en nuestro territorio, y como vos decías, se hizo extensivo a todo
a un mar circundante a las Islas Georgias, a las Islas Sandwich, que antes no estaba, y no tener como Estado, como país, una respuesta fuerte en cuanto a lo que representa defender la soberanía de nuestro país, nos hizo mandar esa carta documento acusándola de mal desempeño de funcionario público, ¿no? Claro. Bien, Ger, ya vamos cerrando, nos quedan unas últimas dos preguntitas que me encantaría poder hacértelas. En primera instancia te quería preguntar, ante una eventual recuperación de las Islas Malvinas, diplomática por supuesto, ¿considerás que la autodeterminación de los kelpers y el bienestar económico de nuestro país son factores importantes para recuperar las Malvinas, o lo ves por otro lado? Sí, son factores importantes. Obviamente la autodeterminación tiene que ser algo válido. Ellos pueden elegir de qué forma quieren vivir. Lo que no pueden decidir es que las Malvinas sean británicas. Eso bajo ningún punto de vista lo pueden decidir. Podemos hablar de su forma de vida, de cómo quieren seguir llevando su vida, pero en territorio argentino, eso sin ninguna duda, ¿no? Por eso necesitamos un Estado y un gobierno que tenga la soberanía como uno de los ejes principales. Un Estado en el cual vea al mar argentino y los mares insulares como una fuente de ingreso tanto en pesca como en petróleo como en minerales, que va a ser beneficioso para nuestro país, y sin embargo no lo tenemos. Y cuando vos me decías del puerto nuevo, ese puerto que va a estar en Puerto Argentino, un poquito corrido hacia afuera, por el calado, va a permitir que grandes buques petroleros y una serie de buques de investigación y de paseo, como cruceros, puedan desembarcar ahí y hacer de la Antártida Argentina parte de su territorio, utilizándolo turísticamente, porque esa es la idea, es hacer, ya lo tenían planeado hace años, hacer una pista de aviación para hacer como un tour turístico Malvinas, Antártida, lo llevan, los traen, y esa pertenencia que ellos creen tener también sobre la Antártida Argentina, creo que es tanto o más importante que deberíamos defenderla, porque si no entendemos que la Antártida Argentina es el mayor reservorio de agua dulce del planeta, en los cuales el resto, los del Polo Norte, se están de a poco derritiendo. Cuando no haya agua potable en ningún lugar del mundo, bueno, en la Antártida va a seguir habiendo. Y si perdemos esa posición, el problema, en vez de tenerlos ellos, lo pasamos a tener nosotros. Necesitamos indudablemente, indefectiblemente, un gobierno que tome la soberanía como un punto primordial. Clarísimo, clarísimo. Bueno, ya para finalizar nuestra charla, Ger, te quería preguntar ¿cuál es la misión que nos queda al resto de la sociedad argentina, aquellos que no somos excombatientes, aquellos que no vivimos la guerra en primera persona o que no la vivimos desde casa? Mi viejo, por ejemplo, la vivió siendo un nene de 6 años. ¿Qué objetivo podemos llevar a cabo nosotros por la causa Malvinas? Bueno, si no tenemos una política de Estado en la cual logren todos entender qué es lo que pasó en Malvinas y por qué pasa en Malvinas, ¿sí? Porque estos tipos se hicieron 14.000 kilómetros tardando 15 días para recuperar 2 islas. Entender de que esas 2 islas no son solamente 2 islas, sino es la puerta a un montón de otras cosas, no solamente económicas, sino geopolíticas y militares, ¿sí? Teniendo una base militar como la que tenemos ahora en las islas, dominan todo el paso interoceánico entre el Atlántico y el Pacífico. La apertura hacia la Antártida, como hablábamos recién, la pesca que los hace a ellos
autosustentables. Es tanto el ingreso que tienen por licencia pesquera que no necesitan que el gobierno de Gran Bretaña los ayude. Esas son las cosas que habría que entender y no siempre cada 2 de abril hablar solamente de la guerra. La guerra fue producto de algo, ¿sí? Siempre las guerras son producto de algo. Normalmente, en la mayoría, salvo las que son por motivos religiosos, siempre hay una cuestión económica y esta no es la excepción, ¿no? Y nuestro trabajo como excombatiente, el mío particularmente, yendo a los colegios, yendo a los centros culturales y hablando con la gente, contándole la problemática de Malvinas hoy, que Malvinas es mucho más que 2 islitas, son más de 1000 islas, ¿sí? Las cuales tienen un montón de recursos naturales que no podemos explotar porque no las tenemos. El agua de la Antártida, la pesca y un montón de cosas tan importantes que si nos quedamos solamente hablando de los 64 días que duró la guerra, nos estamos olvidando realmente de qué es la problemática que pasa. Nosotros ya, yo soy de los más jóvenes, tengo 61 años ya, pero todavía tenemos fuerza de seguir haciendo estas cosas, de proclamar justicia con las causas contra los militares, contra los propios soldados, de que cada vez que vemos algo mal, como el acuerdo Forador y Duncan, salir a reclamar, esta situación con la canciller también mostrarla, pero va a llegar un momento en que nosotros vamos a flaquear por una cuestión de edad. ¿Y cuál es nuestra idea? Bueno, que pibes como vos, de 19 años, otros más chicos, entiendan la problemática de Malvinas y cada uno desde su lugar, el que sea, ingeniero, abogado, taxista, auxiliar de escuela, cocinero, cada uno de su lugar entienda de que no podemos dejar Malvinas a la buena de Dios. El día que nos olvidemos de las Islas Malvinas, no solamente vamos a perder las islas, vamos a perder un montón de cosas y sobre todo lo más importante, soberanía. Por eso es importante ir dejando esas semillas, pero sobre todo dando a entender qué es la Guerra de Malvinas, qué pasó en la Guerra de Malvinas, y no qué sucedió en la Guerra de Malvinas, sino por qué fue. Cuando logremos entender eso y logremos comprometernos, los más jóvenes, ¿sí?, a ocupar nuestros lugares, que hoy por hoy lo hacen nuestros hijos. Pero si podemos llegar a más gente que el día de mañana, siempre hablando diplomáticamente, logren tener la suerte que no tuvimos nosotros de ver flamear la bandera argentina en las Islas Malvinas, bueno, va a ser genial. Ese es nuestro principal motivo. Clarísimo, Ger. Nada, perdón, me emocioné un poco. Muchísimas gracias por tu tiempo, por la entrevista y nada, la verdad que un honor, un placer. Muchas gracias. Bueno, gente, esto fue todo por hoy. Les agradezco si vieron el video hasta el final. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis videos. Denle like si les gustó, dislike si no les gustó. Comenten lo que quieran, que gracias a Dios vivimos en democracia. Compártanlo con sus amigos y recuerden, las Malvinas son, fueron y serán por siempre argentinas. Muchas gracias.